Y quiero leerles Primera de Crónicas, perdón, 16:12, dice: hacer memoria de las maravillas que Jehová ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Sí? Es algo que el Señor permite y nos concede tener testimonios, no para que la vivamos guardado, sino el deseo del corazón de Dios cuando Él nos da algo es que compartamos, que nos despojemos hacia otros, ya que eso anima, y mi deseo de todo corazón delante del Señor es que lo que vamos a compartir pues sea de bendición para muchas vidas. Cuando entramos a la prueba, como les había compartido en la primera parte, en mi corazón había un deseo de saber qué es lo que Dios piensa, pero antes de empezar a dar los testimonios que mi esposa, por la gracia de Dios, Dios le concedió, en mi corazón había un deseo de saber si la prueba realmente es de Dios. Y le oraba al Señor, le pedía: Señor, solo quisiera saber si realmente esta prueba es de Dios. Yo quería escuchar de Dios, yo quería que Él me lo dijera en su gran misericordia, y de repente, buscando al Señor, pues el Señor me dio una palabra que está en el Salmo 118, versículo 23. Dice: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Qué palabra fue para mí esto, el saber que todo lo que nos estaba aconteciendo es de parte de Dios. Y saber que estamos en las manos de Dios y que Dios nos está probando. Qué bendición. O sea, eso nos dio una fortaleza y me dio una tranquilidad el saber que es de Dios y que estamos en las manos de Dios. Y sabía por mi parte desde ahí que la vida de mi esposa está en las manos de Dios. Y en ese tiempo sentí que estábamos viviendo el Salmo 23, donde que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sí, la Biblia de las Américas dice: aunque pase por el valle de muerte. Miren, qué lindo era para nuestras vidas saber que estamos en las manos de Dios, y Dios nos llevó a ese valle de la muerte. Mi esposa, yo sabía que estaba en el valle de la sombra de muerte, porque la muerte se había acercado, y a través de los doctores pues solamente eran muerte, 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 y sabíamos que estábamos puestos ahí. Pero lo que nos fortalecía, como dice el salmista, o sea, aunque estésemos en el valle de sombra de muerte, o sea, no temeremos. Y no había temor porque sabíamos que es de Dios y Dios está con nosotros. Y qué precioso fue saber esto, que estamos en las manos de Dios, en las manos de Dios. Entonces, mi esposa, ella fue llevada a ese valle de la muerte. Ella pasó por ahí. Y la primera experiencia, bueno, no la primera, pero una de las experiencias que Dios le concedió a mi esposa es que ella llegó del Padre Celestial. Y dice que cuando ella llegó del Padre Celestial, dice que el Padre Celestial, él estaba con los brazos abiertos. Y le dijo: Rocío, no es tu tiempo.
pero yo voy a glorificarme en tu vida. Ella tuvo esa experiencia. Y eso ella lo dijo semanas como casi al mes. Y esa palabra, esa experiencia fue la primera que ella nos relató. Muy linda, muy animadora, porque de ahí continuó la situación difícil, pero esa experiencia que Dios le dio a ella nos fortaleció a nosotros, sobre todo a mi vida, a mi corazón, a la vida de mis hijos, de saber que el Padre Celestial le había dicho, no es el tiempo. Y yo vivo agradecido de veras con Dios, que nuestro Dios, Él le preguntó a mi esposa, le dijo, no es tu tiempo. Porque si Dios, nuestro Dios le hubiese preguntado a mi esposa, ¿qué deseas? Pues de seguro mi esposa hubiese dicho, yo prefiero a Cristo antes que estar conmigo o con mis hijos, porque el Señor es lo más precioso. Y yo le daba gracias de veras a Dios por esta experiencia, que el Señor le complació decirle, Rocío, no es tu tiempo. Y de ahí en adelante sabíamos, pase lo que pase, o sea, no es el tiempo. Pero llegará su tiempo y llegará el tiempo a todos, pero esa experiencia nos animó, que qué precioso, o sea, estar en el valle de sombra de muerte, pero el Señor estaba ahí, el Señor estaba con ella. Y ella, mi esposa, ella pasó 8 días en estado de coma, 8 días ella pasó dormida totalmente, solo mirábamos cuando entrábamos, pero mi esposa dice, todos pensaban que yo no miraba, no oía. Dice, yo estaba ahí en ese cuarto de cuidados intensivos, en estado de coma, dice, pero yo sabía, dice, o sea, yo sabía quién entraba, quién salía, yo escuchaba, dice, todo lo que hablaban, lo que decían, dice, y pensaban que yo estaba totalmente ida. Dice, pero mi oído y mis ojos, o sea, miraban y yo escuchaba. Y dice que un día llegó una persona y se acercó a ella a orar, a orar. Y dice que se acercó y le dijo, hermana Rocío, póngase a cuentas con Dios. Ya no sufra. Pida perdón a Dios de todos sus pecados y tenga paz con Dios y váyase con Dios, pero ya no sufra. Y dice que cuando fue dicho estas palabras, dice que el Señor Jesús, Él inmediatamente dice que le habló al oído y le dijo, Rocío, no escuches esas palabras, no oigas esas palabras. Miren, con esta experiencia, yo aprendí que una oración compasiva, porque al meditar y al escuchar estas palabras, es de un corazón compasivo, o sea, porque mi esposa aparentemente estaba en agonía, sufriendo, pero esa oración compasiva, váyase con Dios, ya no sufra, póngase a cuentas con Dios. Dice que mi esposa dice, esa oración no era agradable al corazón de Dios. Dios no estaba contento con esa oración. Miren, yo hoy le doy gracias a Dios porque tenemos un río, el cual Dios nos ha dado
a través de Ministerios de Hebrón, donde que nos han enseñado a orar a Dios. Esa oración que le encanta a Dios. Esa oración que su Hijo amado hizo en el Monte de los Olivos en la hora más oscura de su vida. Él oró ahí: Señor, si te place, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Miren, esa oración de decirle: Señor, tu voluntad sea hecho, a pesar que sean circunstancias duras y difíciles, aunque la muerte mismo se acerca. Pero qué lindo poderle decirle: Señor, yo quisiera que sanes, pero esa es mi voluntad, Señor, pero no quiero que hagas mi voluntad, sino la tuya. La tuya, Señor, es lo que me interesa, es lo que yo quiero. Miren, qué bendición de veras que nos hayan enseñado a orar de esta manera. Y esa oración de decirle: Padre, hágase tu voluntad, lo que tú quieras, esa oración le trae gozo y contentamiento al corazón de nuestro Dios. ¿Sí? Y esa oración que, mire, compasivamente, con corazón sincero lo hicieron. Pareciera que está bien, pero ante el ojo de Dios, Dios no se agrada, porque la voluntad de Dios era: no es tu tiempo. Y esa oración fue contraria y le trajo tristeza, dice mi esposa, al corazón de Dios. Y dice mi esposa: en todo el Señor me iba guiando, en todo el Señor me iba guiando. Y ella, al estar en el valle de sombra de muerte, mi esposa pasó 33 días en un estado vegetal, 8 días en estado de coma y el resto de días en estado vegetal. Solo movía el ojito. Cuando yo le decía: ¿me entiende? Ella solamente hacía así. Y yo decía: mija, ¿puede mover algo para confirmar que verdaderamente me oye? Y ella hacía así. Y para mí eso era bastantísimo. Para mí eso era: no, o sea, está con vida, está con vida. Y ella pasó por el valle de sombra de muerte. La muerte se le había acercado a mi esposa. Dice mi esposa que, estando en un estado vegetal, sin poder hablar, sin poder moverse, nada, dice que ella tuvo luchas espirituales aún en esa condición. Dice que un día vino el enemigo. Dice mi esposa: yo sabía que aquel que se acercó, dice que ella estaba acostada en su cama, y dice que él entró y se acercó al pie de su cama. Y dice que ahí se paró y le dijo: Rocío, vamos conmigo. Y dice que le insistía: Rocío, vamos conmigo. Dice mi esposa: pero yo sabía que no era Jesús. Él era el enemigo. Y dice: me insistía: vamos conmigo. Y dice que le dijo: Rocío, si tú vas conmigo, yo te ofrezco 3 cosas. Número 1, si tú vas conmigo, si tú quieres amor, yo te doy amor. Y yo te doy los hombres que tú quieras. El amor de los hombres que tú prefieras. Si es que amor tú quieres. Si tú vas conmigo, le dijo, también te ofrezco
le ofreció riqueza. Le dijo, Rocío, si tú quieres dinero, yo te doy todas las joyas. Si tú quieres dinero, yo te doy dólares, le dijo. Si tú aceptas venir conmigo. Y también te ofrezco vanidades ilusorias. Si tú quieres ver películas, yo te ofrezco todas las películas, todas las telenovelas que tú quieras ver, toda la música que tú quieras oír, yo te la pongo a disposición tuya. Y dice, y me estaba insistiendo, Rocío, yo te la doy, pero vamos conmigo. Vamos conmigo. Y dice, y él me estaba insistiendo. Él me estaba insistiendo y dice, me estaba exigiendo, vamos conmigo. La muerte se había acercado a invitarle a mi esposa. Pero dice que en esa angustia, ella ahí sin poder hacer nada, dice que de repente el Señor Jesús, dice que descendió y se colocó junto a su cabeza. El Señor se le había acercado a mi esposa, se había puesto junto a su cabeza. Y dice que le dijo, Rocío, yo puedo guiar tu camino. Yo quiero guiar tu camino. Solo si tú quieres. Miren cómo es el corazón de Dios. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo, hermanos. Él llegó y dejó que mi esposa escogiera. Porque así es el corazón de Dios con todos. Dios no viene a obligar. Dios no viene a pelear por una alma. Aunque estemos en el valle de sombra de muerte y la muerte esté ahí. Tampoco el enemigo ha cambiado. Miren, él desde el principio, él vino ofreciendo cosas a Eva. Todas engañosas. Cuando estaba con Cristo en el desierto, el enemigo vino ofreciéndole cosas. Esa es su táctica. Pero también el corazón de Dios, hermanos, no ha cambiado. Él es el mismo. Solo si tú quieres. Eso era una pregunta para mi esposa. O sea, ¿qué quieres en ese momento? El Señor se abrió el corazón y le dijo, yo puedo, yo quiero, solo si tú deseas. Y en eso, mi esposa en su corazón dice que le dijo, Señor Jesús, yo quiero estar contigo. Dice, es lo único que yo pude decirle de mi corazón, yo quiero estar contigo. Y dice que en ese momento el Señor Jesús le miró al enemigo y le dijo, sal de este lugar. Vete de este lugar, porque yo sé lo que estoy haciendo en Rocío. Así es el corazón de nuestro Dios. Y dice que en ese momento el enemigo salió. Salió, dice, salió enojado. Salió enojado. Y dice que luego que quedó con el Señor dice que le abrió la Biblia y le empezó, dice, a mostrar pasajes bíblicos. ¿Qué es lo que va a hacer? Y ella cuando fue dada el alta, miren, ella aún no se ubicaba bien, aún no podía identificarnos bien, tenía problemas serios acá en su memoria.
Pero ella aquí en la casa era agarrada a la Biblia. Y abría y pasaba hoja por hoja, horas, horas, todo el tiempo. Descansaba y luego su Biblia agarrada. No sabíamos por qué esa atracción a estar agarrada a la Biblia. Y cuando ya pudo hablar, nos explicó que su deseo es encontrar los pasajes que el Señor Jesús le había mostrado ahí en esa experiencia. Y dice, aquí están todos los pasajes que el Señor Jesús me mostró. Dios permitió en su misericordia tener esta experiencia a mi esposa. Qué precioso, de veras. Yo le digo a mi esposa, qué lindo. Yo al Señor, yo le he oído, pero qué privilegio tener cerca al Señor Jesús. Ella le conoce, ella le ve, le ha visto, le ha oído y le ha tenido tan cerca. Qué precioso que es nuestro Dios. Esto me ha enseñado mucho a mí. He aprendido mucho a través de esto, como ver el corazón de nuestro Dios. Él nos deja en medio del valle de la sombra de la muerte, nos deja libre albedrío. Escoge lo que tú quieras. Si queremos la ayuda de Dios, Dios está dispuesto a ayudarnos. Si queremos rechazar la ayuda de Dios, Dios es caballero y deja. Pero que Dios en medio del horno de fuego, cuando estamos en el valle de la sombra de muerte, que Dios nos dé un corazón como el corazón, perdonen que ponga como ejemplo de mi esposa, de poder en ese momento responder, Señor, yo quiero estar contigo, yo te necesito a ti. Que esa sea la actitud en medio del horno del valle de la muerte. También dice mi esposa, tuvo otra experiencia. Dice que un día, nuevamente, dice, el enemigo dice que él venía, o sea, él no le dejaba, o sea, en paz. Dice, él siempre venía, dice, vamos conmigo. Dice que un día nuevamente se acercó y se ubicó nuevamente al pie de su cama y le dijo, Rocío, Rocío, quiero que vayas conmigo, te vengo a llevar. Y dice, yo sabía que era el enemigo. Dice, y él me estaba insistiendo, Rocío, vamos, yo te doy lo que te ofrecí, vamos. Dice, y él, de veras, dice, era feo escucharle porque él, cuando decía vamos, decía con ira, con enojo, o sea, quería obligarme a ir. Y yo no quería, dice. Dice que nuevamente el Señor Jesús descendió. Dice, pero cuando descendió el Señor Jesús, dice que justo era el momento de las visitas. Y dice que justo yo entré. Yo entré ahí en ese momento cuando ella estaba experimentando una lucha espiritual. Y yo entré, hermanos, solo vi a mi esposa. Yo no vi al enemigo, yo no vi a Jesús, pero los ojos espirituales de mi esposa estaban en una lucha ahí. Y dice que el Señor Jesús, cuando yo entraba, dice que el Señor Jesús le dijo, Rocío, óyele a tu esposo. No le oigas a él. Óyele a tu esposo. Y dice que le dijo,
y tú vete al enemigo. Y dice, él salió, dice, hablando, pero horrible, horrible, feo, terrible, dice mi esposa, cómo fue, dice, enojado. Dice, y usted llegó. Miren, esta experiencia de veras me ha humillado a mí. Porque ¿quién soy yo para que el Señor Jesús diga, óyele a tu esposo? Miren, yo les confieso con todo mi corazón, por la gracia de Dios, solo por su gracia, yo llegaba y lo único que hacía es tomar la mano de mi esposa. Y de veras, Dios lo sabe, lo primero que hacía es decirle, Señor Jesús, muchísimas gracias por el privilegio de esta cruz. Señor, estamos felices y contentos que hayas escogido esto para nuestras vidas. Y en gratitud a ti, Señor, permíteme alabar, adorar y cantar. Y luego yo cantaba. Luego ministraba al Señor. Es lo único que yo hacía. Por la gracia de Dios. Y entiendo mucho esas palabras del Señor Jesús cuando le dijo, oye a tu esposo. Dios sabía, hermanos, que lo único que yo llegaba es agradecer. Qué triste hubiese sido, hermanos, que yo un día hubiese llegado donde mi esposa y me hubiese puesto a llorar y decir, ay de nosotros, o a quejarme, o a decir, mi hija, se acabó, mejor ya no sufra, váyase, como esa oración de esa persona que lo hizo. Miren, no es mi fuerza, pero Dios en su misericordia y en su gracia me ha dado la fuerza para hacerlo durante 53 días. Entrar al hospital y solamente tener un corazón agradecido, un corazón que lo alabe y luego lo adore. Dios está feliz. Dios le agrada. El corazón de Dios le trae contentamiento cuando un corazón da gracias, le alaba y le adora en medio del valle de la sombra de muerte. Por eso el Señor Jesús dijo, óyele, porque si yo hubiese estado lleno de quejas, lleno de tristeza, nunca el Señor Jesús hubiese dicho, óyele. Esto me ha servido mucho, hermanos. Me ha dado una lección y he aprendido mucho, que en el horno del valle de la sombra de la muerte, qué lindo es pedir la gracia de Dios para tener la actitud correcta y no quejarnos y no estar tristes. Si yo iba triste y quejando, hubiese estado del lado del enemigo y quizás mi esposa hubiese llegado hasta ahí. Pero por la gracia de Dios, ni yo mismo entiendo, pero Dios fue quien puso ese impulso en el corazón de proceder de esta manera. Y de veras, que Dios se glorifique, que Dios sea exaltado por esa actitud que Dios puso en mi corazón. Y les digo algo de veras. Por 22 años yo conozco a mi esposa desde el día que nos casamos. Mi esposa no es la misma persona interna. Tal vez físicamente no ha cambiado, pero espiritualmente. Miren, ella es totalmente otra mujer. Desde el momento que salimos, que ella salió con el alta del hospital, ella, de veras, cuando yo le pregunté, le dije, mi reina, ¿usted quisiera descansar para dejarle en un lugar?
para que descansara para el viaje a Pelileo, que son 3 horas. Ella desde ese momento, ella me dijo, mijo, lo que usted mire que es bueno. Eso yo estoy dispuesta a hacer. Y les digo algo, de veras, yo me sorprendo de la honra a la autoridad, no porque yo sea su esposa, pero yo puedo decirle que mi esposa es otra mujer. Por 22 años le he conocido y a veces sí, o sea, no digo que hemos peleado, no digo que ha sido una mujer rebelde, no, pero a veces tenía su posición y su manera de pensar. Pero hoy, de veras, ella escucha la voz de Jesús. Óyele a tu esposo. Óyele a tu esposo. Ella solamente para decir algo, a veces ya no está hoy en día, les pongo un ejemplo. Yo le digo, mija, estos zapatos póngase. Y tal vez ella quiere poner otra color, dice, mi hijo dice, ¿y por qué no puedo poner esos? Y después dice, mi hijo, perdóneme por favor. No, lo bueno para mí es que yo ponga los zapatos que usted me dijo. Qué precioso, de veras, lo que Dios ha hecho en el corazón de mi esposa. El Señor obró, el Señor le habló y el Señor le transformó el corazón. Precioso y hermoso es caminar con mi esposa. Y ha sido precioso. Pero hoy me da temor de veras, porque es una mujer que honra la autoridad y está dispuesta a decir amén a lo que la autoridad establecida por Dios, que es el esposo, ha puesto por encima de ella. Eso me anima a buscar más de Dios, a amarla más como el Señor amó a la iglesia y a derramarme más por ella, porque sé que ella está dispuesta de veras a honrar la autoridad. Dios, en esa experiencia, puedo decir, transformó el corazón eternamente en la vida de mi esposa. Ella no es mi amada esposa que yo he conocido. Ella es una mujer totalmente diferente en cuanto a la honra a la autoridad. ¿Habrá tiempo para otras? Ok. Mi esposa, ella, cuando salió después de los 39 días que le dieron el alta, era increíble. Era increíble cuando ya estaba aquí en la casa. Ella no sabía mi nombre. Miren, yo casi todos los días, tal vez faltaría los dedos de mi mano para decir que yo no he estado con ella durante esos 39 días en el hospital. Pero todos los días yo estuve con ella. Y cuando estaba acá, y hasta el día de hoy yo estoy con ella todo el tiempo. Pero ella no podía, y hasta el día de hoy le cuesta decir mi nombre. Le cuesta, o sea, aún no ha recobrado en su memoria esa capacidad de pronunciar los nombres. Ella no puede decir mi nombre. Y a veces aún el nombre de ella no sabe, y el nombre de mis hijos. Pero
Cuando en la casa hacíamos el holocausto con mis hijos, cantábamos, orábamos, y yo empecé a ponerle mucha atención. Y me empecé a dar cuenta que mi esposa en la oración, ella empezaba, de veras, cuando mi esposa se quebranta, miren, de veras, ella no llora, sino que clama y gime. Y yo no he visto gemir por una carga, por alguien, cuando ella ora y clama al Señor. Pero escuchando sus oraciones, ella podía decir: Señor Jesús, Hijo de David, Padre bueno, Padre amado. Y para mí era sorpresa. Yo decía, ¿cómo? O sea, mi nombre es Sixto, no puede decirme Sixto yo todos los días con ella, pero qué increíble que sepa el nombre del Señor Jesús, Hijo de David. Oh Dios, Padre amado, Jesucristo. Y empecé a notar cómo es esto. Y cuando empezábamos a cantar las alabanzas, yo empecé a mirarle a mi esposa y su cerebro tiene problemas hasta el día de hoy con recordar cosas. Pero cuando cantábamos las alabanzas, ella cantaba igual, se sabía todas. Y yo, para probar, yo le cantaba las nuevas, sí, las últimas, solo para probar a ver si es que va igual. Y yo cantaba y le miraba y ella igual se sabía, y a veces yo me callaba para escucharle y ella seguía, se sabía. Y entonces, miren, me empecé a dar cuenta que ella en el cuerpo, ella tiene problemas hasta el día de hoy. Su cuerpo está afectado en la memoria. No está bien. Pero hermanos, me di cuenta que su vida espiritual, el hombre interior, la vida de Cristo está perfecta. Y ella puede tener relaciones, pero así profundas con Dios. Entonces, eso me animaba. O sea, yo decía, ¿cómo? Y hasta que el Señor abrió mis ojos y me mostró que la vida espiritual de ella está perfecta. Pero sucedió algo. Ella volvió a recaer a los 18 días del alta. Ella volvió a recaer y volvió a cero. No podía hablar, no se ignoraba, no se ubicaba, o sea, totalmente es triste, o sea, ver en esa situación a una persona que amamos. Y por unos días antes de llevarle a internar, yo creía que iba a mejorar, pero se iba empeorando, la situación iba peor. Y cantábamos, hacíamos el holocausto y ella no podía cantar ni decir Señor Jesús, nada. Totalmente su cerebro fue afectado al 100%. Y ella pasó durante 13 días en el hospital, internada. Y entonces, justo coincidió que cuando llegamos al hospital, a ella le dieron un lugar donde, un cuarto donde que estaba sola.
Y mi esposa en ese cuarto, ella pasó 12 días y unas horas del día 13, pasó totalmente sola, totalmente sola. Solo 2 horas fue que a ella le ingresaron otro paciente para que le acompañara en ese dormitorio. Entonces, cuando ya dieron el alta, el día 13 de la segunda recaída, venimos a la casa y empezamos nuevamente a ministrar y yo estaba atento. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado, o sea, con la vida espiritual? Y empezamos a cantar y ella empezó a cantar y escuchaba sus oraciones y nuevamente, o sea, tenía en su corazón tenía los clamores hacia el Señor Jesús y decía su nombre e invocaba y yo digo, qué increíble, pero no podía decir los nombres de las cosas y qué increíble. Y para probar nuevamente las nuevas y se sabía. Y entonces surgió una inquietud en mi corazón y yo le digo, un día le digo, mi reina, ¿y cómo logró usted recuperar las alabanzas y saber el nombre de nuestro Señor Jesús y no logra decir mi nombre ni el nombre de mis hijos? ¿Cómo logró recuperar para poder cantar las alabanzas? Y ahí mi esposa me abrió el corazón y me platicó esta experiencia con el Señor. Y ella me dice, mire, yo pasé, dice, sola en el hospital en un cuarto. Dice, como yo estaba sola, nadie me venía a ver. Dice, me dejaban totalmente ignorada. Dice, en mi angustia, sin poder hablar. Dice, en el corazón. Y yo le pedí a Dios. Y le dije, Señor Jesús, por favor, dame el habla para poder hablarte a ti, orando y alabando y adorándote. Por favor, concédeme el habla para poder orar. Y dice, fue increíble. Dice al momento, dice, fue increíble. El Señor Jesús dice, literalmente, dice, él entró por la puerta a ese dormitorio. Dice, cuando él entró, él dice, él vino diferente a las otras veces. Dice, él entró cantando las alabanzas. Y dice, y él cantaba y yo le seguía atrás. Y yo cantaba, dice el Señor, venía y cantaba y yo cantaba igual del Señor, dice. Así recobré mi voz y así aprendí las alabanzas. Dice, todos esos 12 días, dice el Señor Jesús, pasó horas y horas conmigo, enseñándome cada alabanza. Y si yo puedo cantar y si yo puedo alabar, es porque el Señor Jesús me enseñó cuando yo estaba ahí. Miren qué experiencia. Mi esposa, ella sabe las alabanzas, todas. Ella ora, ella clama, ella gime, porque Dios le enseñó. Jesús entró y le enseñó. Qué precioso que es nuestro Dios. Dios les concedió el habla para alabar, para glorificar, para adorarlo a Él. Y es lo que ella testifica hoy hablando. Ella decía, yo no puedo hablar otras cosas, porque Dios me dio el habla para orar, para alabar y para adorarle a Él. Y de veras, mi esposa, como les digo, es otra mujer. Ella
Miren, de pronto mirar algo así, pongamos un cuadro donde que de pronto están boxeando la foto. O sea, mi esposa no puede ver, o sea, no dice esto no, esto no. O de pronto topamos el nombre de alguien por comentar y ella no, cuidado, no podemos hablar mal. Ella sabe que Dios le cedió el habla para orar, para adorar, para exaltar, como dice Santiago. Nuestra boca debe ser solamente para alabar y bendecir el nombre de Dios. De esa manera mi esposa pudo y puede cantar y alabar a Dios. Amén. Que Dios se glorifique en esto. Que Dios sea exaltado en todo esto. Luego, cuando vino el pastor Jorge y pidiendo consejo al pastor Marvin, viendo su sentir, y él me preguntó mi sentir. Sentimos de parte del Señor y llevarle a la iglesia. Y ella fue, estuvo ahí en la iglesia, llegamos, ella entró, se acercó al teclado. Mi esposa, ella, antes de tener esta enfermedad, ella era la música de la iglesia, el músico de la iglesia. Y ella se dirigió allá y empezó a poner notas, ¿sí? Antes que ella fuera a la iglesia, yo le había hecho un tesis que ella puede tocar, pero ella solo miraba las partituras, aplastaba las teclas y decía, no puedo, no entiendo, o sea, no sé, no puedo. Y cuando llegamos allá empezó a tocar y yo lo único que dije, qué bonito escucharle. Y luego se dirigió. Pero a los días, mi esposa me habló y me dijo, mire, dice, cuando yo llegué a la iglesia, dice, yo me fui directo al órgano. Y dice, junto al órgano estaba parado el Señor Jesús. Él había estado esperándome. Y miren, yo también estaba ahí, pero yo no le vi. Y le digo, ¿usted vio? Dice, sí. Dice, yo llegué, me fui al órgano y el Señor Jesús me estaba esperando ahí. Y le digo, ¿y qué le dijo? Y dice, el Señor me habló y me dijo, Rocío, tú estabas en este lugar. Y a este lugar volverás. Y miren, hermanos, esa palabra la he guardado y con todo mi corazón yo creo a mi esposa esas experiencias. Pero somos humanos y a veces el corazón tiene sus dudas. Y un día, hace tal vez unos 15 días atrás, le digo a mi esposa, el Señor le habló. El Señor le habló. ¿Por qué si el Señor Jesús le habló, entonces usted va a tocar? Usted va a tocar. Le digo, mire, entonces toque.
Y mi esposa dice, sí, el Señor Jesús me habló y yo voy a volver a tocar. Y entonces en una mañana con mis hijos, digo, miren, si Dios le ha hablado, mi esposa va a volver a tocar. Y nos sentamos aquí en la casa, tenemos un órgano, y se sentó y yo le puse la alabanza, cámbiame, cámbiame. Y le puse la partitura y ella empezó. Y de repente, hermanos, ella tocó perfectamente esa alabanza. Ella ha vuelto a tocar. Solo Dios, hermanos. Mi esposa no sabe leer. Mi esposa no sabe escribir. Pero la vida interior, la vida espiritual está perfecta. Y Dios, hermanos, le dijo que va a volver a ese lugar a tocar, y por la gracia de Dios y por la obra de Dios, por el poder de Dios, mi esposa toca. Miren, hermanos, solo Dios, no el hombre. Dios dijo que se iba a glorificar en ella. Es lo que Dios está haciendo a su manera, no a nuestra manera. Mi esposa no puede leer, no puede escribir, no puede decir mi nombre. A veces ni el nombre de ella sabe quién es. Pero miren, Dios tiene que llevarnos a este punto para que Él se glorifique, que Dios puede hacerlo. Porque si supiera leer las escrituras o si supiera leer todo libro, todas las letras, miren, no viéramos y no diéramos la gloria a Dios. Pero Dios tiene que tenerle en este estado a mi esposa para que Él se glorifique. Y es por eso que le damos gracias a Dios, porque Él nos sigue dando el privilegio de seguir en este valle. Pero vemos la gloria de Dios. Vemos lo que Él hace. Solo Dios puede obrar en el hombre interior y darle esa habilidad para tocar las alabanzas para gloria de Él. Qué lindo. Y Dios a través de ella le habló una palabra para la iglesia. Y dice que un día estando en la iglesia, dice que empezó las alabanzas y empezamos a ministrar al Señor. Y dice, fue increíble. Fue increíble, dice, estábamos cantando al Señor y de repente, dice, fue increíble mirar que de repente el Señor descendió y estaba en medio nuestro. Y el Señor estaba ahí y todos los hermanos, dice, adorando, cantando, y yo estaba mirando al Señor. El Señor estaba ahí. Y dice, Él se me acercó de mí. Y dice, y me dijo, Rocío, lo que yo estoy haciendo en tu vida, yo quiero hacer en este lugar. ¿Qué ha hecho Dios en mi esposa? Tal vez Dios, mire, ha hecho una obra física, pero miren, a mí lo que de veras me impacta y me da temor y al mismo tiempo gozo y alegría es ver la transformación que Dios ha hecho en su vida interior, en el hombre espiritual. Dios le ha concedido, hermanos, tener los cielos abiertos. Y no es para gloria de mi esposa. Mi esposa, cuando se le escucha hablar, es como una niñita. Es como cuando una niña va a la escuela y dibuja su primer dibujo y llega a la casa y viene con todo ese gozo a
feliz donde su papá, donde su mamá, mostrarle ese cuadro, aunque está mal pintado, pero miren, o sea, ella viene feliz. Así es mi esposa. Ella es como una niña, tierna, dulce, pero el reino de los cielos es de los niños. El reino de Dios es de gente que tiene ese corazón. Y Dios en su misericordia le ha placido abrir los cielos. Y ella mira al Señor. Un día se acercó una persona y nos habló. Y mi esposa dice, no es cierto lo que habla con su boca. No es cierto. Ella habla otra cosa, pero lo que hay aquí es otra cosa. Aquí, esa persona está mal. Esa persona tiene problemas. Está mal con Dios. Pero expresa otra cosa. Mira, hermanos, solo Dios, solo el Espíritu de Dios puede ver lo que hay acá adentro. No el hombre. Humanamente nosotros vemos el exterior, pero Dios mira lo interior. Estaba recordando la vida de Pedro cuando confrontó la vida de Ananías y Zafira. Él era hombre común y corriente, pero dice que él estaba lleno del Espíritu de Dios. Y al estar lleno del Espíritu de Dios, dice que él vio que lo que hablaba no era cierto. Él vio la condición y le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Pedro miraba el corazón porque el Espíritu de Dios estaba con él. Qué privilegio, hermanos, como esposo tener a una ayuda idónea que Dios le ha concedido mostrar y ver lo interior. Yo como pastor, miren, yo puedo ver lo físico y a mí me pueden engañar y con sus palabras yo puedo decir, qué buen hermano, qué lindo, qué espiritual. Pero con una persona llena del Espíritu Santo no se puede engañar. Las palabras no hayan cabida en una vida que tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu escudriña la mente, el corazón y en lo más profundo. Que Dios se glorifique en esto, que la gloria sea para Él. Qué precioso de veras ha sido y qué precioso es escucharle a mi esposa. No porque sea mi esposa, pero miren, a mí me encanta sentarme a los pies y yo aprendo. Dios me enseña a través de ella y me da temor. De veras, porque el Señor está ahí. Y quiero terminar con una palabra. Cuando el Señor Jesús resucitó, dice las Escrituras que el Señor Jesús, Él después de haber resucitado, dice que Él se manifestó, Jesús resucitado, a María Magdalena. María Magdalena fue la primera mujer. No fue un hombre, fue una mujer que tuvo el privilegio de mirar a Jesús en su gloria. Ella miró realmente a Jesús resucitado.
Y Jesús le dio un mensaje a María. Después de haberse revelado, después de haberse mostrado, y los ojos de María lo habían contemplado realmente a Jesús resucitado, le dio un mensaje: ve y dile a los discípulos que me has visto. Y qué tristeza, porque las escrituras dice que los discípulos no creyeron. No creyeron. De tal manera que el Señor Jesús luego dice que se apareció a dos varones caminantes a Emaús y se reveló. Les dijo: vayan a Galilea y espérenme ahí me voy a manifestar. Y dice que ahora al testimonio de María también acudieron estos dos hombres, discípulos del Señor, y les informaron al resto: hemos visto a Jesús resucitado. Y dice las escrituras, no creyeron. No creyeron. De tal manera que cuando estaban en esa duda, ¿será cierto o no será cierto? Dice que el Señor Jesús mismo se les apareció. Y ahí, cuando Él se apareció, dice que Él les exhortó. ¿Por qué no habían creído a María que había visto? ¿Por qué no habían creído a los hombres que habían visto? Y el Señor me habló a través de esto, hermanos, que el Señor Jesús, Él se va a aparecer. Jesús resucitado, Él se va a manifestar a las Marías Magdalenas y ellas van a ser las primeras que van a ver a Jesús en este tiempo. Ya estamos a las puertas de la manifestación de Jesús. Y es lo que el Señor ha empezado, hermanos. Él se va a manifestar. Muchas vidas, no todos, pero las Marías Magdalenas van a tener el privilegio de mirar a Jesús resucitado. Y van a llevar un testimonio, pero la pregunta es, ¿creeré yo? ¿Tendré ese corazón de decir, amén, lo han visto? El Señor Jesús le dijo a Tomás, bienaventurado aquel que cree sin ver. Que Dios nos dé ese corazón en este tiempo. Que no dudemos. Y no porque Dios le haya complacido a mi esposa. Miren, va a haber vidas en este tiempo donde que el Señor Jesús mismo va a aparecer y van a poder verlo. Pero hermanos, que esto nos anime. Es cierto, hermanos. María, esos dos discípulos realmente miraron a Jesús resucitado. Oh, hermanos, que Dios nos dé la gracia. Que Dios a mí como esposo me dé la gracia para creer que esta mujer ha visto al Señor Jesús y la ha oído, ha escuchado. Oh, hermanos, que cuando el Señor Jesús vuelva, Él pueda decir, buen siervo, bienaventurado, porque creíste a las palabras de esta mujer. Miren, hermanos, al compartir estos testimonios, yo lo hago con ese corazón. Yo lo hago, hermanos, con el deseo que Jesús sea glorificado y exaltado, porque a Él se le ha placido en su gran bondad manifestar a una mujer. Que la gloria, la honra y la alabanza sea para Él. Dios dijo que Él se va a glorificar, que Él se glorifique a su manera, que Él se glorifique. Que Dios nos dé la gracia de veras, amados hermanos, de creer lo que Jesús ha hecho en esta mujer. No para exaltar a nuestras vidas, no,
Mi esposa, como les digo, es como una niñita. Mi esposa hasta el día de hoy no puede decir mi nombre, pero qué precioso es escuchar las experiencias con Dios. Gracias, hermanos. Que el Señor sea exaltado. Que nuestros ojos puedan ver a Jesús y nuestro corazón pueda creer en aquellos que han visto. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo. Amén. Gracias, hermano Sixto. Una vez más te agradecemos infinitamente abrir tu corazón y compartir esos tesoros verdaderamente de parte del Señor, ¿verdad? Lo recibimos así y creemos que el Señor va a seguir glorificándose, ¿verdad? Tal vez nuestra oración en relación a la hermana Rocío y a tu vida va a cambiar, porque ahora no queremos que el Señor cambie esto, sino que se siga glorificando de la manera que Él está escogiendo hacerlo, ¿verdad? Que les siga dando la gracia y sigan siendo de bendición al cuerpo de Cristo a través de eso. Me llama mucho la atención todo lo que el hermano nos compartió, porque a veces ignoramos el propósito de Dios cuando Él nos mete en un tiempo de aflicción, de prueba, tan difícil, hermanos. Porque, bueno, ahorita ya el hermano nos lo puede decir de una manera con más libertad, ¿verdad? Pero pasar por esos valles, estar incierto si su esposa va a seguir viviendo o no, viendo la posibilidad de que pudiera quedar para siempre como un vegetal, no es cualquier cosa. Verdaderamente, hermanos, solo el Señor puede dar la gracia para cambiarnos eso. Pero una de las cosas que más preciosas deja en mi corazón este testimonio tiene que ver con un pasaje en Oseas. Se los voy a leer, capítulo 2, versículo 14, Oseas 2:14. Dice así: pero aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Saben qué, hermanos? Tenemos la tendencia a llenarnos de tantas cosas, llenar nuestra cabeza de tanta información, llenar nuestra vida de tanta actividad, y creemos que sin todas esas cosas no vamos a funcionar y la vida no tendría sentido. Pero este testimonio me muestra a mí algo, que todo eso, hermanos, es un estorbo realmente. Yo creo que la hermana Rocío está experimentando lo que muchos de nosotros hemos intentado pedirle al Señor. Señor, libértame, quita de mí todo lo que estorba, todo, como decía Pablo, todas las cosas que son un peso detrás de mí, que no me dejan buscarte y encontrarte. Y lo precioso es que el Señor la liberó de todas esas cargas, de todas esas cosas que nosotros pensamos que son tan importantes, pero Dios está mostrando que lo que único que necesita es un corazón que le ame, ¿verdad? Y qué precioso que el Señor hizo de ella una sola cosa, una adoradora. Y quitó todo lo demás para hacer de ella una verdadera adoradora que pueda oír su voz. Hermanos, yo sé que pronto muchos de nosotros vamos a entrar en alguna prueba, en algún valle de sombra de muerte. Y saben una cosa, hermanos, este mensaje, este testimonio de la vida de la hermana Rocío y del hermano Sixto, de Cristo en sus vidas, hablando y manifestándose en medio de la peor aflicción que ellos han vivido, me da una esperanza preciosa, hermanos. Una expectación de decir, Señor, ahora cuando venga una prueba, ya no voy a tratar de huir de ella, de zafarme, de romper mis ligaduras y desaparecer de ahí. Al contrario,
quiero quedarme quieto y quiero esperar para que tú hables también a mi corazón. Dios quiera que esa experiencia pueda repetirse en todas nuestras vidas y podamos ser llevados al desierto, donde no hay nada. Hermanos, la característica principal del desierto es que no hay nada ahí. No hay nada en que entretenerse, no hay nada en que perder el tiempo, no hay nada que robe nuestra mente y corazón. Y el Señor quiere llevar a su amada en sus alas al desierto, porque en el desierto solo habrá una cosa: su presencia, Él mismo, ¿verdad? Entonces, hermanos, gracias al Señor por este mensaje. Valoremos, atesoremos, porque el día menos esperado, el Señor nos da la oportunidad de ser llevado también al desierto y de poder oír su dulce voz cerca de nosotros. Y todo lo que nuestro cerebro está ocupado en mil cosas, es impresionante, ¿verdad? Uno despierta y y que esto y que el otro, y las preocupaciones, los afanes. Pero qué precioso que despertemos y que solo haya una cosa aquí adentro: Señor, quiero estar contigo. Quiero derramar mi corazón delante de ti. Amén. Qué precioso. Una vez más, hermano Sixto, gracias. Gracias, porque estas son cosas muy íntimas, muy personales que ellos han vivido, pero qué oportunidad de poder participar y recibir esta bendición. Amén. Oremos una vez más y pongamos al Señor nuestras vidas y agradezcamos por este tiempo precioso. Amén. Señor, muchas gracias, Señor, Sí, Señor. por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, Oh, por tu misericordia, Jesús, Señor. glorifícate. Gracias por la vida de la hermana Rocío. Te exaltamos. Gracias por la vida del hermano Sixto. Gracias por la obra preciosa que estás haciendo, Señor, porque a través de lo que tú estás haciendo en ellos, nuestra vida está siendo alimentada y estamos recibiendo, Señor, paz, dirección, entendimiento. Sí, Señor, ayúdanos, Padre, para que cuando sea nuestro turno de ser llevados al desierto, no vayamos, Señor, con resistencia, Señor, sino que podamos entregarnos para oír ahí tu voz, Señor, para oír ahí tu voz. Gracias, Señor. Seguimos pidiendo que tú bendigas a la hermana Rocío y a través de esta situación sigas glorificando tu nombre de la forma que tú has escogido, Señor. sí. Gracias por el entendimiento que has dado al hermano Sixto, y pedimos por sus hijos y por la congregación, Señor. Que, Padre, ellos reciban también gracia y puedan también encontrarse y recibir, Señor, tu bendición a través de esta prueba, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos porque eres Rey, porque eres Señor. Tú eres todo lo que necesitamos. No necesitamos otra cosa más, Señor. Solo a ti, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Amén, amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor, pues qué bendición, ¿verdad? Y gracias, hermano. Gracias una vez más. Y exprésale nuestro agradecimiento como sea posible a la hermana Rocío, ¿verdad? Gracias al Señor porque ella ha permitido que todo esto, ¿verdad? Como ella tuvo la oportunidad, como tú nos contabas, de salir, de tener un escape, pero ella lo rechazó, ¿verdad? Y qué bendición, porque ahora nosotros estamos recibiendo de ese canal también. Amén. Gracias, hermano. Bueno, mis hermanos, pues nos despedimos con la ayuda del Señor. Bueno, no sé si ya te escuchaste, pero ya te oímos la primera parte aún en portugués y se oye increíble, ¿verdad? El trabajo que hizo
que hicieron los hermanos de Oliveira es precioso y yo sé que ahí el Señor va a obrar, ¿verdad? Te mejoró la voz. Nah. No, pero qué bendición. Sí, hermano, Amén. así que, Que el amén. Señor se glorifique de veras. Así Gracias, es. hermano Jorge. Eh, Dios mismo usando su manera para Él glorificarse. Usted Amén. sabe que nosotros no hemos movido un dedo para proceder de esta manera, pero Dios lo ha hecho y nunca en nuestra mente, en nuestro corazón ha estado estar por Chile, aunque sea en video, peor en la, en la tecnología, pero peor hablar portugués. Me sentía contento digo, wow, yo hablando portugués. Mira, lo que el Señor Pero hace. el Señor se glorifique de veras. Mi esposa escuchó, le hice escuchar y de veras ella ha pasado este día solo en quebrantos y ella me dice hoy, es que lo que Dios le dijo a usted es exactamente lo que Dios me iba hablando. Solo Confirmación. Dios, solo Dios. Amén, amén. Así sea. Hermano, y por alguna razón Dios nos llevó en este año ahí con ustedes. Es un milagro porque Sí, tuvieron que bajar todos los niveles de restricciones, tuvieron que suceder muchas cosas para que pudiéramos llegar, ¿verdad? amén. Y yo creo que el Señor escogió que los viéramos, fueran los primeros pastores a quienes viéramos cuando llegamos al retiro y los últimos que vimos, ¿verdad? Ujú. Y cómo el Señor va preparando. Y yo creo que el hecho de dar salida a este mensaje, ¿verdad? A través de la tecnología, ¿verdad? Es lo que el Señor escogió y Él sabe cómo, ¿verdad? Así que Amén. gracias al Señor. Amén, hermanos. Pues muchas gracias. Estamos despedidos y Dios te bendiga, hermano. Un saludo, por favor, a toda la congregación, que es una congregación muy hermosa, muy preciosa. Un saludo cordial de esta parte de la familia, ¿ok? Amén. Les amamos, hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias por su tiempo y que de veras que sea de bendición para sus vidas. Amén, amén, amén. Bueno, sin más por el momento, nos despedimos, ¿ok? Hasta Dios les bendiga. luego. Bendiciones. Bye.